En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato, las actividades del maestro Teodoro hacia los alumnos se consideran especialmente perversas. Los detectives que investigan estos delitos son miembros de una élite conocida como Unidad de Estudiantes Especiales. Este problema nos dice mostrar que la sustitución v igual a y sobre x transforma una ecuación homogénea en una separable. De acuerdo al problema, nosotros sabemos que y es igual a x por v. De aquí nosotros obtenemos dos cosas: el diferencial de y, que es igual, aplicamos una regla de producto, el primero por el diferencial del segundo más el segundo por la diferencial del primero. Y obtenemos que v es igual a y sobre x. Al nosotros tener una ecuación diferencial de la siguiente forma, para que m y n sean funciones homogéneas, se debe cumplir lo siguiente: que m de t de x, t de y por el diferencial de x sea igual a t elevado a la n por m de x, y igualmente así para n, en donde n por t de x, t de y por el diferencial de y sea igual a t elevado a la n por n de x, y. Para nosotros poder dejar solo en términos a m de x, y a n de x, y, se hace que este t elevado a la n pase del lado izquierdo de la ecuación. Así obtenemos que ¿qué está haciendo t elevado a la n en ambas ecuaciones? Multiplicando. Entonces lo vamos a pasar dividiendo. Ahora consideramos que t es igual a 1 entre x. Esto se sustituye en 1 y 2. Entonces, por cada t que tengamos en 1 y en 2, sustituiremos 1 sobre x. Así, vemos que aquí podemos eliminar nuestra x y aquí de igual manera. Entonces nos quedaría, aquí también sustituimos 1 sobre x, entonces quedaría 1 entre 1 sobre x todo elevado a la n. Aquí aplicamos
aplicamos aquí la regla de medios por medios y extremos por extremos. Entonces nos quedaría x a la n por m a la 1. Recordando lo que teníamos anteriormente, teníamos que v era igual a y sobre x. Aquí, como vemos, tenemos y sobre x de igual manera aquí. Entonces, sustituiremos v. Al nosotros tener ahora estas igualdades, sustituimos en la ecuación de esta manera. Recordamos que dy es igual a x por la diferencial de v más v por el diferencial de x y lo sustituimos en esta parte. A continuación eliminamos nuestras x a la n para así poder tener una función de mayor comodidad. Ahora nos queda m por 1 más todo este término será multiplicado por este y a su vez por este también. Entonces vuelvo a reescribir más n. Después agrupamos dx con dx y db's con db's. Entonces queda de la siguiente manera. Lo siguiente que haremos será dividir entre este término y la x que tenemos aquí. Entonces nos quedaría vamos a separar de esta manera. Podemos observar que este término se nos elimina con este término y esta x con esta. Entonces volvemos a reescribir la ecuación. Y aquí podemos observar que todo término de x está con su respectivo diferencial de x y todo término de v está con su diferencial de v. Por lo tanto, aquí tenemos que es una ecuación de variables
separables. Para este caso, tenemos una ecuación del tipo y' igual a f de a de x más b de y más c. Lo que queremos hacer aquí es reducir esta ecuación a variables separables, por lo que primero vamos a proceder a hacer un cambio de variable. Nuestra nueva variable será v y va a ser igual a de x más b de y más c, y esta le vamos a llamar nuestra ecuación 1. Vamos a proceder a derivar nuestra ecuación 1 respecto a x. Esto nos va a quedar del modo derivada de b respecto a x es igual a de x por la derivada de x más b de y por la derivada de x más c por la derivada de x. En este caso, como c es una constante, su derivada va a ser 0. Vamos a reescribir esta ecuación de modo que nos sea más fácil despejar más adelante. Esto se va a escribir como v', que es derivada de b respecto de x, igual a más b por y', que sería la derivada de y respecto de x. Y esta será nuestra ecuación 2. Ahora, de la ecuación 2 vamos a proceder a despejar y'. Este despeje nos queda del modo y' igual a v' menos a sobre b. Ahora, nuestro despeje de la ecuación 2 lo vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial. Y esto nos queda del modo f de v es igual a v' menos a sobre b. A esta la vamos a llamar nuestra ecuación 3. Nosotros vamos a proceder a despejar v', ya que de este modo nos va a quedar una ecuación separable. Este despeje nos queda como v' igual a más b por f de v. Si nosotros reescribimos esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que es una ecuación separable como las que hemos estado trabajando. Esto nos queda como de diferencial de b sobre diferencial de x es igual a más b por f de v. Todo este término de a más b por f de v lo vamos a pasar dividiendo y el diferencial de x va a pasar multiplicando del otro lado de nuestra ecuación. Esto nos queda como diferencial de b sobre a más b por f de v es igual a diferencial de x. Para nosotros poder resolver esta ecuación, vamos a tener que integrar ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos queda como la integral del diferencial de x, esto sabemos que es x, y va a ser igual al integral de diferencial de b sobre a más b por f de v. Y de este modo nosotros podemos transformar cualquier ecuación en separable y esta sería la fórmula para al final resolverla. Para este primer caso, se nos presenta una ecuación del tipo y' más p de x por y igual a q de x por y a la n. Nosotros sabemos que si n tuviera el valor de 0 o 1, esta sería una ecuación lineal que se puede resolver fácilmente. En este caso, se nos pide demostrar cómo se puede resolver esta ecuación si n es diferente de 0 o 1. Y para esto vamos a empezar con un cambio de variable. Nuestro cambio de variable sería v igual a y a la 1 menos n. De este cambio de variable vamos a obtener otras dos ecuaciones. La primera la obtendremos descomponiendo y a la 1 menos n en dos partes. Y a la 1 por y a la menos n. Conociendo las leyes de los exponentes, sabemos que si multiplicamos estos dos, nos dará el resultado de aquí arriba. Vamos a despejar y a la n porque utilizaremos esta ecuación más abajo. Y a la n es igual a y sobre v, y esta es nuestra primera ecuación. Después vamos a proceder a derivar b respecto de x. Esta derivada nos queda como 1 menos n por y a la menos n de nuestra derivada de y respecto de x. Vamos a utilizar nuestro despeje de dy sobre dx, así que vamos a proceder. Nuestro despeje de dy sobre dx es igual a y a la n entre 1 menos n por el diferencial de y sobre el diferencial de x. Esta sería nuestra ecuación 2. Ahora tenemos dos ecuaciones que vamos a sustituir en nuestra ecuación principal. Ya despejamos la diferencial de y sobre el diferencial de x, que sería nuestra y', y también despejamos y a la n, que es este despeje de nuestra ecuación 1. Así que este despeje nos queda del modo y a la n sobre 1 menos n por el diferencial de v sobre el diferencial de x, más p a la x por y, que es igual a q de x de y sobre v. Este y sobre v pues sale sobre el despeje de yn de aquí arribita. Entonces ahora tenemos todavía otro yn aquí. Vamos a volver a sustituir. Esto nos queda como y sobre v
por 1 menos n por el diferencial de v sobre el diferencial de x más p de x por y igual a q de x por y sobre v. Después, para eliminar nuestros denominadores, vamos a dividir cada término por y después vamos a multiplicar cada término por v por 1 menos n. Al dividir por y, desaparecen estos términos de aquí y al multiplicar por v por 1 menos n, se nos va este término y desaparece esta v. Entonces esta ecuación nos queda como diferencial de v entre diferencial de x más 1 menos n por p de x por v igual a 1 menos n por q de x. Y esta ecuación se parece a la original que tenemos acá arriba. Ahora lo que va a proceder es que esta es una ecuación lineal que se resuelve para v y una vez resuelta vamos a usar nuestro despeje y regresar hacia acá para que nuestra ecuación nos quede resuelta en términos de y. Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, pues porque vida solo hay una. Tareas, un chingo.